va a ser una clase más bien corta sobre el tema de muestras, que fue lo que nos quedó. Hoy van a tener con la profesora un tema de marco teórico que quedó para revisar y rever o ver especialmente. La idea es la siguiente, que dentro de 15 días, hacia el día 28, lo vamos a decir por la plataforma, ustedes deberían presentar como una especie de segundo parcial, ¿sí? Pero sería la entrega del informe hasta la primera parte, es decir, todo lo que sea la construcción del objeto, es decir, desde el tema hasta el marco teórico. Todo lo demás queda para después, ¿eh? Para el final, que luego le vamos a decir en qué consiste. Pero de esa manera, digamos, con lo que ustedes han ido trabajando y avanzando, con eso alcanza como para realizar o responder al segundo parcial, sería. Estamos llegando hacia el final del cuatrimestre, muy bien por los exámenes, en general muy bien, muy buenos. Seguramente ya lo han visto, yo sí, fui yo el de estos los subí. Al guaraní, en el espacio, digamos, el espacio de epistemología y metodología de la investigación de acá, de Pergamino. Bien, vamos a ir al tema que nos trata en este momento. Ya les digo, no es una clase larga, nos quedó poquito para visualizar qué son las muestras. Veníamos justamente viendo todo el tema de entrevistas, que eran una serie, digamos, voy a hacer a permitirle ingreso. Digamos, donde estuvimos viendo algunos distintos instrumentos, digamos, de recolección de datos, instrumentos en última instancia para recabar los datos o como para contrastar posibles conjeturas o hipótesis que tengamos de como respuesta a nuestra pregunta. El tema ahora es, bueno, el indicador no solo nos ha dado la señal o nos ha orientado justamente a ver qué instrumento utilizar, sino a quién preguntar si se quiere. Esto ocurre, claro, porque una cosa es la población o el universo de nuestras unidades de análisis. Si yo hablo justamente de los alumnos secundarios, si yo hablo de las universidades nacionales, si yo hablo de, no sé, los abogados penalistas, evidentemente a todos y a cada uno no los voy a poder entrevistar e investigar a lo que fuere. Por lo tanto, cuando hago una encuesta, es decir, no es un censo justamente, por lo tanto hay algunos que quedan fuera y algunos quedan dentro, digamos, de las personas a las cuales les voy a realizar justamente esa serie de preguntas estructuradas. Esas que quedan son muestras, ¿sí? Perdonen que... Pero... Permítame un momentito que... vamos a dejar... Permitir el ingreso.
Un momentito que voy a buscar. Perdón. Bien, ¿qué es, decíamos, estábamos hablando justamente de muestras? Digamos en primer lugar, ¿qué es una muestra? ¿Sí? Eh, bueno, yo la palabra muestra la puedo tomar como un sustantivo. Una muestra en ese caso es un ejemplar, un modelo. Eh, o puedo tomarlo justamente como un verbo, ¿eh? Indicar, mostrar, ¿eh? Por ejemplo, esa persona muestra su erudición. Eh, Muestras aquí, lo que estamos de algún modo expresando es que mediante y a través justamente de ella se pesquisan, se buscan, se investigan o se identifican, ¿sí?, los rasgos regulares, necesarios o característicos del objeto investigado. ¿Eh? Son justamente a través de los cuales entonces se identifican los rasgos regulares, necesarios o característicos del objeto investigado. Por lo tanto, hay dos elementos fundamentales, que son la representatividad que debe tener la muestra, pero también responder a la variabilidad que hay en el objeto. ¿Eh? A ver, ¿qué significa que la muestra deba ser representativa? Decir que una muestra es representativa es lo mismo que decir que tenemos fundamento suficiente para pensar que la estructura de la muestra es análoga, es similar, es homónima, tiene las mismas eh, cadencias, ¿sí?, que la estructura del universo al, al cual representa. Si no, justamente no sería una muestra, ¿sí? Eh, lo mismo, pero no solamente debe ser, debe ser análoga, la estructura de la muestra no solo debe ser análoga a la estructura, ¿sí?, de lo mostrado, ¿sí? ¿Sí?, o del universo al cual quiere mostrar, sino justamente también en el diseño de una muestra se debe procurar que la variabilidad de la muestra sea análoga a la variabilidad del universo al que muestra, al menos en aquellos aspectos relevantes, por lo menos justamente para los fines de la investigación. ¿Eh? ¿Se entiende esto? Es decir, una muestra tiene que tener la misma estructura y la misma variabilidad del universo al cual muestra, si no, propiamente no sería una muestra, sería una cosa ahí que estoy observando, pero no muestras de otra cosa. ¿Eh? La muestra está en lugar del universo. Como no puedo acceder a toda la población, a todo el universo de unidades de análisis que son objeto de mi investigación, entonces yo voy a tomar algunas menos, pero esas menos tienen que tener la estructura y la variabilidad que tienen la totalidad, porque si no se ensuciaría justamente, se desvirtuaría mi investigación. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Qué tipo de muestras tenemos? Ahí tenemos una clasificación. ¿Eh?
las muestras probabilísticas, las muestras no probabilísticas, o las muestras casuales o incidentales. Vamos ahora a ir viendo cada una de ellas. Las muestras no probabilísticas. Las muestras no probabilísticas son cuando la selección, digamos, de los casos se basa en un criterio previamente adoptado. Y así justamente la idea de finalístico o intencional. Son muestras representativas pero no es posible calcular con precisión la posibilidad de que tal unidad integre la muestra en ese conjunto o en ese universo. Muchas veces utilizamos justamente este tipo de muestras cuando el fenómeno presenta poca o nula variabilidad, ¿sí? Digamos que estamos utilizando un asunto, estamos investigando un asunto muy regular, que tiene características muy afines, o cuando conocemos su variabilidad de antemano, ¿sí? O cuando se busca profundizar en la identificación de la variabilidad a través de un abordaje denso y abierto, ¿sí? Generalmente son etapas exploratorias justamente en este caso. Pero digamos, podríamos decir que este tipo de muestras pueden ser, por ejemplo, la muestra accidental, tomadas sin previo aviso, sin plan, no sé, perdón, sin plan previsto, no es sin plan, perdón. Me paro en una esquina y le pregunto a los primeros que aparezcan, los primeros 30 supongamos que aparezcan. Otra es en la que se llama por cuotas. Entonces, bueno, con cierta arbitrariedad digo, bueno, perfecto, tengo que hablar acerca o preguntarle acerca, no sé, de cualquier cosa a la población y bueno, voy a tomar la misma cantidad de varones y mujeres de un curso, por ejemplo. O bien, la intencional, ¿sí? Que esta está bien determinada por la intención del investigador. Supónganse que yo quisiera saber qué dispositivo pedagógico utilizado por los docentes de la universidad en el tercer año de la carrera tal dio mejor resultado respecto de los desempeños de los alumnos, de los estudiantes. Entonces, voy a tomar muestra. ¿Y cuál voy a tomar? Voy a tomar las muestras de todos y no. ¿Cuál entonces? Voy a tomar las muestras de los alumnos, digamos, que tienen buenas notas, que son estudiosos. ¿Por qué? Porque tengo que tratar de anular otros aspectos que me pueden jugar en contra. Yo quiero solamente ver la fuerza pedagógica que tuvo el dispositivo. Pero quiero dejar de tener en cuenta la atención y la capacidad de estudio y el desempeño natural o el desempeño previo que ya tiene el alumno. Porque por allí puedo encontrar, si los tomo a todos, que todos los dispositivos dan más o menos igual, pero porque tomé a todos los alumnos. Hay muchos alumnos que a lo mejor no le dan tanta importancia al estudio. Entonces, tengo que buscar los que siempre tienen muy buenas notas. Es decir, estos sí estudian, eso yo sé que estudian, ¿sí? Porque estudian siempre.
Puede pasar que no en un momento. Y bueno, sí, son las posibles errores de toda encuesta o de toda muestra. Pero de hecho, yo me voy a sacar de eso de este lado y entonces voy a ver, ¿sí? Ya tengo de alguna manera eso medianamente cuidado, observado esas variables, y quiero ver si hay una variabilidad fuerte respecto del dispositivo pedagógico. Entonces, ¿qué hice? Bueno, tomo los estudiantes que parecen más aplicados. Estas son las muestras no probabilísticas. Pero también pueden estar las muestras probabilísticas, o por ejemplo, son, estas sí se pueden calcular justamente la posibilidad de que esa muestra integre, o que es tal unidad o tal objeto del universo, o si unidad del universo, perdón, integre la muestra. Es decir, los casos se seleccionan procurando que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, uno de ellos justamente sería muestra al azar simple, ¿sí? O muestra al azar sistemático. ¿Qué es esta muestra al azar simple? Se enumera correlativamente cada una de las unidades del universo, lo cual esto supone que yo ya los conozco, ¿sí? Se establece un método azaroso de elección de las muestras. Muy sencillamente, digamos, pongo en una bolsa los 100 números que van a salir justamente para sacar el premio de esa noche de gala que estamos festejando, y entonces saco una. ¿Sí? Todas tienen la misma posibilidad de salir. ¿Sí? ¿Vale? Conozco de antemano los números, son 100 números, ¿sí? Y lo otro es azaroso. Meto la mano y agarro. Es una forma. Todas tienen la misma posibilidad de ser elegidas. ¿Sí? Un segundo tipo de muestra probabilística o aleatoria es la muestra al azar sistemático. Muestra, digamos, que se obtiene a partir del conocimiento e identificación de todas las unidades del universo. Otra vez acá se enumera correlativamente cada una de las unidades del universo. Ahora, no se extraen, digamos, no se extraen los números por casos, no se extraen los casos, perdón, por números aleatorios. En realidad uno es por azar. Luego, lo que hago es sacarlos de alguna manera por intervalo de muestra. Es decir, enumeramos correlativamente cada una de las unidades del universo, 100 supongamos, y establecemos una constante. Es decir, elijo al azar una, pero después de esa voy a usar una constante. Y la constante va a ir determinando las muestras que siguen. Por ejemplo, yo tenía un profesor que tomaba el secundario, me acuerdo, que agarraba uno cualquiera, ¿sí? De los de arriba, los que eran A o B. Yo ahí estábamos esperando los primeros, a ver si lo llamaban. Y una vez que lo hacía, era como que tomaba de a 4. Tomaba uno, contaba 4, caía el otro, contaba 4, caía el otro, contaba 4, caía el otro. Lo que hacía era una muestra al azar sistemático. Agarraba cualquiera de inicio, el primero, segundo, tercero, lo que fuese, pero después establecía una constante y elegía las muestras según la constante. Tomaba Argüello, ¿sí? Y luego le caía, qué sé yo, a Benestante, luego a Cogo, luego a Chale, por decir. Después está justamente
la muestra por conglomerado. ¿Eh? Esto se utiliza mucho cuando los universos son muy grandes, entonces se seleccionan grupos de casos. ¿Eh? Eh, por ejemplo, si yo, bueno, yo eh, tengo que establecer un determinado aspecto, digamos, estoy investigando y tengo que sacar 500 muestras, pero lo tengo que hacer a 10 distritos distintos, entonces voy a sacar 50 muestras en cada uno de los 10 distritos, ¿sí? Y dentro de eso en establecimientos por distritos. ¿Sí? Evidentemente lo que yo estoy haciendo es haciendo conglomerados, ¿sí? 10 distritos y de los 10 distritos tales de establecimientos. ¿Sí? Incluso yo podría hacerlo por etapas, ¿sí? Las muestras por lo que se llama muestras por aglomerados multietápicos. ¿Sí? Pero bueno, no importa. Se divide el universo en unidades, si ustedes quieren, en conglomerados, que se puedan diferenciar, por supuesto. En este caso eran, decíamos, 10 distritos distintos. ¿No? Y luego se realiza la elección de muestras, que por supuesto cualquiera ya puede hacer el azar simple o el azar sistemático. ¿No? Por último está la muestra estratificada. ¿No? Estrato se le llama en este caso una porción de casos seleccionados respecto de algún atributo específico. Por ejemplo, el género. Entonces voy a tomar los que tienen en su documento género masculino, femenino, lo que fuere, qué sé yo. Y dentro de cada estrato, ¿sí? Por eso se divide el universo en subconjuntos homogéneos. Homogéneos en su interior, pero heterogéneos entre sí, es decir, también tomo todos los géneros femeninos, todo el género masculino. Entiendo que hay una cierta homogeneidad en cada uno, pero son heterogéneos entre sí. Y luego se realiza otra vez la elección, que ya puede ser una elección al azar simple o al azar sistemático. ¿Eh? ¿Eh? Eh, el, respecto del tamaño de la muestra, ¿sí? Eh, con respecto, bueno, el tamaño de la muestra estaría determinado por la cantidad de unidades tomadas como muestra, está bien. ¿Cuál tamaño de la muestra? Y tomé 20, bueno, tomé 100, tomé 400, bueno, lo que sea. Eh, lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente, que, claro, pero ¿cómo estimo yo, según el universo, voy a tomar la cantidad de muestras? En realidad, la estimación del tamaño muestral es independiente del tamaño del universo. Porque de hecho yo puedo desconocer el tamaño del universo. ¿Eh? Para estimar el tamaño de una muestra aleatoria, no se requiere conocer el, el tamaño de la muestra, sino solo conocer la variabilidad del universo, ¿eh? Y el nivel de error que me puedo permitir y el margen de confianza con lo que deseo trabajar. Generalmente se establece un margen de confianza del 95, se establece un error de no más de 5, puede en algunos casos ser a 10. ¿Sí? ¿Eh? De esa manera, justamente, ¿por qué? Porque cuanto más grande sea el universo, ¿sí? Va a llegar un momento que la muestra ya no va a interesar, porque estadísticamente ya no va a importar si tomo 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, no va a interesar porque va a dar prácticamente el mismo número de respuesta. ¿Sí?
Por eso no hay que... lo que sí es importante, por eso, no es tanto la cantidad de la muestra, sino que la muestra, ¿sí?, tenga la variabilidad que muestra el universo, ¿sí?, y la estructura, como dijimos, ¿sí? El error muestral, como dice acá justamente, ¿sí?, es el porcentaje de incertidumbre o riesgo que se corre de que la muestra escogida no sea representativa. Y sí, bueno, por supuesto. Para yo no tener ningún error muestral, tendría que tomar el 100% de los casos, pero bueno, no sería una muestra. Y es posible que no pueda hacerlo porque el universo es infinito prácticamente. ¿Eh? Por lo tanto, bueno, ¿cuál es el error muestral que de alguna manera yo me voy a permitir? ¿Eh? Realmente, como decíamos, el margen de error, espero que no mida más allá del 10. ¿Sí? El nivel de confianza que expresa la certeza de que el dato está dentro del margen de error, se pide el 95, puede ser el 90. ¿Eh? También se pide para hacer el tamaño de la muestra, porque uno con el margen de error, el nivel de confianza y el grado de heterogeneidad, ¿sí?, y más o menos tirar un número en el universo, a mí me sale qué tamaño más o menos puede tener la muestra. Incluso hay en internet algunos lugares donde uno pone, supongamos, bueno, tengo en este colegio, esta escuela, yo sé que en esta escuela tengo 2.000 alumnos. Perfecto, pongo 2.000. Le pongo el 5%, le pongo el 95%, le pongo la heterogeneidad. A ver, es muy heterogéneo el grupo de chicos que viene, más bien son todos de más o menos de un mismo barrio, de un mismo nivel socioeconómico. Entonces, sí, pongo 50, porque el grado, o podés poner 25, es bajo el grado de heterogeneidad, o 50 es alto. Bueno, perfecto. Según lo que yo, poniendo esos datos directamente, porque hay una fórmula estadística que es enorme y compleja, pero que ya está de algún modo estructurada en el esquema, digamos, ¿sí? Entonces, eh, es como si fuese una maquinita de máquina de calcular. Uno pone esas cosas y le dice, usted tiene que hacer la muestra de 328 muestras. ¿Eh? Por supuesto que yo después tendré que determinar por los años, por esto, por aquello, dividir esa muestra de un modo más o menos ordenado, teniendo en cuenta cuántos varones y mujeres hay, cuántos hay en cada año, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Justamente para que el nivel de confianza no se me caiga. ¿Eh? Pero bien, esos son distintos justamente aspectos de las muestras. ¿Se han aburrido? Sí, es un tema aburrido, a decir verdad, perdón. Pero, ¿alguna pregunta sobre esto? Eso si usted, esto No, justamente, profe, ninguna no, pregunta. esto justamente sí se utiliza, es decir, esto tienen que utilizarlo en una investigación que así lo exija, evidentemente. Si no, no es necesario. En un trabajo, por ejemplo, como decíamos nosotros la otra vez, teniendo en cuenta el grado, la cantidad de, de casos que íbamos a tomar, ¿sí? Y va a ser extensivo, en ese caso sí. Bueno, si va a ser extensivo, no voy a hacer en profundidad sin un estudio extensivo, evidentemente yo voy a tener que trabajar el tema de las muestras. ¿Eh? Perdón, que se los voy a conectar. Como decíamos. Profesor, Sí, ¿podría repetir la fecha de entrega del trabajo? sería el lunes 28, ¿no? ¿Es lunes 28? Sí, Bien, gracias. eso es. Perdón,
Esto lo habíamos visto justamente cuando hablábamos justamente de la cantidad de unidad de análisis, hablábamos de diseños extensivos. Ahí, justamente, ahí, por supuesto que va a jugar el tema de los, las muestras. Lo mismo, si por supuesto voy a trabajar justamente con encuestas, evidentemente, evidentemente en ese plan yo también voy a tener que trabajar y manejar tema de muestras. Es típicamente un trabajo, fundamentalmente es un trabajo que tiene que ver con estudios estadísticos. A veces si se complica, está bueno preguntar justamente a un especialista estadístico, pero ya les digo, hay lugares en internet que ya lo dan por dar una fórmula justamente donde uno llena tales o cuales casilleros y tiene determinado qué cantidad de encuestas debo hacer o qué cantidad de, bueno, de muestras debo tomar. Así que bueno, con esto, digamos, podríamos decir que hemos de algún modo cubierto, ¿sí? Por un lado, toda la parte del reconocimiento y la construcción, por dicho, de nuestro objeto de investigación, que es el itinerario 1, y hemos hablado del itinerario 2, es decir, la decisión, ¿sí?, de establecer qué diseño de investigación, ¿sí?, vamos a realizar justamente y qué instrumentos y muestras vamos a tomar. Es decir, el diseño metodológico, ¿sí?, así como justamente el diseño operativo que vamos a utilizar, que va atado justamente a la estrategia, ¿sí?, empírica, a la estrategia metodológica que hemos decidido. Y eso nos ha ayudado justamente a realizarlo, la operacionalización que hemos realizado gracias al esquema de la unidad de análisis, es decir, de la matriz de datos. ¿Está bien? De hecho, quedaría como en un último momento, es la tercera parte, el tercer itinerario, que es cuando tengo que comunicar, ¿sí?, los datos, ¿sí?, las conclusiones. Pero eso seguramente ustedes en su carrera lo vamos a dejar porque no tenemos tanto tiempo. Vamos a plantear, hay distintos tipos de formas, evidentemente, de comunicarlo, distintos modos también de reunión de investigadores o de profesionales o de lo que fuera justamente para comunicarse los estudios. Pero eso ustedes en sus carreras tienen taller de tesis, tienen el taller de trabajo final, bueno, justamente está abocado a eso, por eso podemos nosotros dejarlo sin desarrollar, ¿sí? Nos interesaba fundamentalmente desarrollar cómo se construye el objeto y de algún modo cómo de eso surge el diseño, más o menos, es decir, la estrategia empírica, metodológica con la elección de los instrumentos y las muestras, utilizando fundamentalmente la operacionalización de la matriz de datos. La idea no es que lleguen a hacerlo todo, ¿sí?, justamente, sino hasta en el final sí, pero ahora la idea es que solamente esto que ya están trabajando y ya creo que lo tienen más que mordido, como el lunes que viene no hay clases porque es feriado, bueno, lo dejamos para el 28, justamente tienen 15 días como para trabajarlo y presentar solamente el itinerario, ¿sí?, el primer itinerario, ¿sí?, el itinerario teórico-conceptual, que tiene que ver desde el tema, ¿sí?, elegido, hasta el marco teórico, con los antecedentes, y nada más. ¿Está bien? Luego vemos cómo hacemos para, seguramente el final va a tener que ver con la presentación un poco global, con la otra parte, ¿sí?, pero, y alguna otra cosa como para establecer el final de la materia.
Pero, bueno, los dejo un ratito, descansan, porque a las 9 tienen clases con la otra profesora, con María Huerto, que va a volver a trabajar o va a profundizar el tema de marco teórico y marco teórico y antecedentes. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, No, profe, profe. muy claro. No. Muy No, bien, profe, ninguna. muy bien. Muchas gracias. Entonces los libero, así se toman un mate y se preparan para otra clase. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, profe, Gracias, profe. gracias. Hasta luego.